Continuando con nuestra clase, vamos a entrar un poquitito ahora en las industrias farmacéuticas, ¿sí? Hablar un poquitito de cómo se realiza todos estas distintas burocracias que son necesarias para la aprobación de un fármaco. Claro, yo voy a hablar, cuando hablo de un fármaco, voy a hablar de una molécula, y esa molécula va a tener, como estuve diciendo en el video anterior, una afinidad y una selectividad para interactuar con un sitio efector. ¿Cuál es el problema? El problema es que el fármaco, para llegar a ese sitio, tiene que absorberse, es decir, si es vía oral, ¿sí? Él va a absorberse el tiempo que pasa al llegar a la corriente sanguínea, cómo él se va a distribuir en los distintos tejidos, a dónde va a tener preferencia de dirigirse, luego los distintos cambios que va a sufrir dentro del organismo, le voy a llamar metabolismo, y por último, cómo va a ser excretado, es decir, cómo va a ser eliminado desde mi organismo. A todo eso yo le voy a llamar propiedades farmacocinéticas. Y, como bien sabemos, mi farmacocinética va a ser diferente a la de una persona, un mayor, una criatura, una persona de menor contextura física, una persona más flaca, más gorda. Todo eso va a hacer con que cambie estas propiedades. Entonces, antes de ser administrado, es decir, antes de ser probado en seres humanos, yo necesito analizar, buscar esta toxicidad que pueda llegar a tener estos fármacos en animales. Ver si ellos pueden desarrollar un cáncer. Ver si ellos pueden generar alguna lesión en los genes. O ver si ellos pueden tener una toxicidad en el aparato reproductivo. Entonces, reparen, en Estados Unidos vamos a tener distintas agencias que son encargadas de controlar estas investigaciones. En Estados Unidos le vamos a llamar FDA, ¿sí? En Brasil es conocida como Anvisa, ¿okay? Las agencias que van a regular estos. Y, por ejemplo, la FDA va a tener la responsabilidad de proteger la salud pública, va a verificar la seguridad, eficacia de los fármacos, productos biológicos, dispositivos médicos, alimentos, cosméticos, productos que pueden emitir radiación, mismo sean ellos para uso veterinario o para uso humano. ¿Okay? Acá tenemos la FDA tan hablada hoy en día, en tiempos de coronavirus, ¿sí? Ellos están haciendo un poquitito más flexibles estos ensayos clínicos, sobre todo con la hidroxicloroquina, tanto la FDA como la Anvisa. ¿Cómo se van a realizar estos estudios, ensayos clínicos? Bueno, primero, como les estaba contando, yo voy a tener las distintas propiedades que el fármaco, es decir, los distintos movimientos que el fármaco va a hacer en mi organismo. Cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza, cómo se excreta. Eso le voy a llamar propiedades farmacocinéticas. Y todos los cambios que ese fármaco realice en mi organismo, es decir, llega a tal receptor de tal célula y produce tal cambio, a eso le voy a llamar propiedades farmacodinámicas. No se preocupen, vamos a tener clase propia de farmacocinética, propia de farmacodinámica. Reparen, van a ser 4 las fases en las cuales yo voy a necesitar que el fármaco pase para ser aprobado. En la fase 1, ¿sí? Va a ser la primera vez que voy a utilizar en seres humanos. Ya tuvo que haber pasado, ¿sí? Varios testeos por algunos animales. Y voy a probar en 10 a 100 personas aproximadamente. Voy a ver su seguridad y su tolerabilidad
Va a durar un tiempo entre meses y años. Y reparen el costo. Necesito 10 millones de dólares. Aproximadamente. Fase 2 va a incluir en algunos pacientes de 50 a 500, ¿sí?, participantes de este estudio clínico. Voy a evaluar acá la eficacia, el intervalo de la dosis, y va a durar entre 1 a 2 años. Reparen que para esta fase necesito aproximadamente 20 millones de dólares. Fase 3. Yo voy a confirmar la eficacia y de una población bastante mayor, ver que todos los efectos que realmente están ocurriendo sean realmente ya ahora en todas esas personas y con los riesgos también. Necesito cientos de miles de participantes, es decir, acá él sale a la venta, pero él continúa en estudio clínico. Yo necesito acá entre 50 a 100 millones de dólares. La fase 4, el fármaco ya es completamente distribuido en todo el mundo, ¿sí?, en todas las industrias que quieran producirlos. Ya queda completamente abierto a todos los participantes que quieran, y acá yo voy a evaluar los eventos adversos. Es decir, si allá en la fase 1 decía que había cefalea y acá en la fase 4 empieza a darme mayor riesgo de ABC, yo puedo inclusive retirar el fármaco del mercado, como ocurrió con varios de los fármacos. Reparen entonces la cantidad enorme, ¿sí?, de divisas, es decir, el tanto de dinero que fue gastado, y muchas veces el fármaco puede ser completamente eliminado en la fase 4. Sí, los fármacos están muy relacionados con la economía y hoy en día se ve perfectamente los estudios para el coronavirus cómo se están salteando estas fases, intentando llegar hasta esa última fase, que son muy burocráticas, muy lentas, y hoy en día por culpa de la emergencia en el coronavirus se están salteando estas fases. Reparen, antes el fármaco debe sea distribuido y aprobado por las distintas organizaciones, debe tener un prospecto. Es decir, debe tener una hoja, en portugués le llaman bula. Esta hoja tiene que decir todo lo que el fármaco hace, produce mejoras, y todo lo que el fármaco puede hacer de minoría. Si es que algo, por ejemplo, el fármaco me produjo cefalea y no está escrito en el prospecto, esta es pasivo de una demanda esta industria farmacéutica. Es por eso que ellos directamente se cubren las espaldas y ponen todo en la bula, hasta los más raros, los eventos más raros. Muy bien, yo voy a evaluar la seguridad y la eficacia por un estudio simple. Lo que voy a hacer acá es medir fácilmente, cuantificar, ¿sí?, lo que el fármaco puede llegar a ser más adelante. Yo voy a poder predecir estos resultados y comparar con los distintos grupos que no recibieron el fármaco, o muchas veces con grupos que recibieron un fármaco, que les dijeron que recibieron el fármaco, pero ese fármaco no tenía una sustancia activa, es decir, tenía un placebo. Entonces yo comparo el fármaco de verdad con la persona que está recibiendo el fármaco. La persona que cree que está recibiendo el fármaco tiene los mismos efectos que el que recibe el fármaco de verdad. Entonces es un efecto placebo de ambos. Ahora, si esta persona, este grupo de personas, le dicen que recibe el fármaco, pero es un placebo,
y no tiene la eficacia que realmente tienen las personas que sí de verdad están recibiendo el fármaco, muy bien, ahí yo evalúo que el fármaco es bueno, que tiene una buena eficacia. Por ejemplo, torcetrapib, uno de los ejemplos que tenemos acá. El torcetrapib lo que va a hacer es incrementar la concentración del colesterol bueno, HDL. Entonces, como él aumenta las concentraciones del HDL, ¿sí? Y el HDL sirve muchas veces para aumentar la eliminación del LDL, el colesterol malo, se creyó que era un excelente medicamento para disminuir el infarto. Y de hecho fue así. Es decir, mientras más aumentaba el HDL, yo menos infarto tenía. ¿Cuál es el problema? El problema es que antiguamente, sin el torcetrapib, yo tenía 50% de personas que infartaban. 50% infartaban. Personas con sin el torcetrapib. Con el torcetrapib, sin el torcetrapib, sin el fármaco, 50% infartaba, 20% moría. 20% moría. ¿Ok? 30% era beneficiado. Ahora, se administró el fármaco. 50% ya no infarta. ¿Quién infarta ahora es? Vamos a poner acá, 30%. Pero de los 30% que infartan, 30% muere. Ese fue el gran problema del torcetrapib. Torcetrapib que llevó 15 años desarrollándose por la industria farmacéutica y un costo de más de 8.000 millones de dólares tirados a la basura. Entonces, tenemos que ningún fármaco es seguro, todos los medicamentos van a producir un efecto indeseable, ¿sí? Y muchas veces esto va a variar de persona a persona.